Hola a todos, bienvenidos al podcast Nos duele que te duela, en el que conversamos con personas maravillosas para conocer sus historias de salud, bienestar y prevención, con el objetivo de informarnos y encontrar inspiración a través de ellos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nos duele que te duela. Un espacio para compartir historias reales de enfermedades, trastornos, padecimientos, contadas por sus propios protagonistas. Hoy contamos con la historia de Diana Carrillo, una persona que, llena de generosidad, nos va a empezar a compartir un poquito de sí misma y de su historia. Mi querida Diana, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros. Gracias a ti. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo va todo? Cuéntanos un poquito para quienes nos ven y nos escuchan. ¿Quién es Diana? Pues mira, Diana tiene esta historia que descubrió desde muy chiquita que el mundo le resultaba ajeno, Okay. que se sentía totalmente diferente a los demás niños y no sabía por qué. Regrésate un poquito. Diana, ¿tienes hermanos? ¿Cómo era Sí. esta estructura familiar? Soy la que además, mayor. Ok, te podía hacer sentir más ubicada o menos, ¿no? Ok, eres la mayor. Era la mayor y la mayor de todos los primos también. Entonces no había como mucho con quién compararme. Ok. Y aún así yo sentía que no era normal, entre comillas. ¿Lo notabas? Lo notaba, sí lo notaba desde muy chiquita. Y no sabía cómo manejarlo, cómo gestionarlo, pero sí me sentía diferente desde muy pequeña. ¿En qué? ¿En qué te sentías diferente? Notaba que los demás niños no tenían estos como ensoñaciones, no se distraían tanto, se acordaban de cuando tenían que hacer sus tareas, ponían atención en clase y yo de repente como que me iba a un mundo de fantasía o me ponía a ver la ventana y de repente regresaba a clase y decía, ¿qué pasó? ¿En qué momento la maestra dijo la tarea? ¿En qué momento todos se están parando y van a no sé dónde? No tenía ni idea. ¿Cuántos años, Diana? Yo creo que cuando hice conciencia de eso, yo pude haber tenido unos 7 años, 6, 7 años. Y desde ahí ya todo el mundo me decía, las maestras viven su propio mundo, mis amigas también. Y curiosamente, en esa época pues no se conocía bien lo que era el TDA. Y empezó a formar parte O sea, de mi nos vas a hablar identidad. hoy justamente del Sí. trastorno de déficit de atención. Ya me adelanté. No, está delicioso. No, qué bueno. Y un poco digo TDA porque a veces la gente no sabe qué es TDA. Así Y quizá algunas de las personas que nos escuchen o nos vean identifiquen algunos comportamientos en sí mismos o en otros y digan, híjole, por aquí puede ir, ¿no? Así es, Ujú. así es. Y uno de esos es sentirte diferente desde niño y no saber por qué. En mi caso, pues yo no tenía el TDA con la H al final, que es la hiperactividad. Simplemente era el TDA sin la hiperactividad, que es más común en niñas que en niños. Ok. Y eso también fue un problema para mi diagnóstico. Déjame regresarme un poquito o moverme un poquito en la Ujú. línea de tiempo. ¿Qué haces hoy? Bueno, hoy yo soy terapeuta, Mira, curiosamente. mira. Así es. Y Terapeuta de... adolescentes y adultos. Ok, ok. Me muevo la Gestalt y lo que es logoterapia, análisis existencial, todo eso es mi rama por allá. Ok, entonces a eso te dedicas. A eso me dedico. Con adolescentes y adultos. Así es. Ok, ok. Ok, regrésate un poquito en el tiempo. ¿Cómo era entonces este momento donde decías, estaba muy chiquita, no tenía la H, ¿no? Y solamente era como este trastorno de déficit de atención. Platícanos un poquito más de allá y entonces. En ese entonces, pues obviamente, como te digo, no se sabía. Entonces, no solo fue mi caso, yo creo que el de la mayoría de los niños de mi generación, más arriba y más abajo, eran los tontos, los inatentos, los desobedientes, porque también si no escuchas las instrucciones, ¿cómo las vas a obedecer? ¿Sabes? Aunque no tenías hiperactividad, tienes estas fugas mentales, que se les llama, y también no sabes cómo controlar tu energía, cómo administrarla. En el caso de los niños, que ahora voy a, después si me permites ir más al caso de los niños, pero el caso de las niñas es menos notorio, porque como no estás hiperactiva, moviéndote, brincándote, cayéndote, aunque hay muchas que también son hiperactivas, pues no se nota tanto. O sea, ¿es más común en los niños? La hiperactividad sí. Okay. Es más común en los niños. Pero de hecho en Estados Unidos aquí precisamente no se saca el porcentaje tal cual, por lo mismo que todavía a estas fechas hay muchos psicólogos y psiquiatras que no creen en el TDA. Ok, y ahorita nos vas a contar un poco de la de vida, eso. exacto. Pero en Estados Unidos es el 5% de la población. Estamos hablando que es muy alta. Sí. Y aquí ya lo llegan a comparar con el nivel de diabetes.
estamos hablando que es altísimo. Ok. Me acaba de llamar la atención a lo que dijiste y me pareció súper interesante, como a veces los catalogan quizá de desobedientes, pero es que ni siquiera, no es que no haya querido hacerte caso, es que ni siquiera escuché la instrucción. Así es, no te están oyendo. Siempre les explico precisamente a mis pacientes que tienen TDA, y lo entiendo perfecto, por eso lo puedo explicar de esta manera. Ubican el cuento de Mafalda, que estaban los adultos y que hablaban. Sí, sí. Bueno, haz de cuenta. Vemos los pies, vemos a las personas, pero hay veces que estamos acá pensando nuestro propio mundo y nada más escuchamos el. Y no es por ser groseros, no es porque no nos interese el otro, y no es por querer faltar el respeto, es que tenemos un mundo interior tan vasto y tan desorganizado que a veces nos impide escuchar al otro. Y eso causa un caos completo en nuestra estructura. Y por otro lado, también de repente nos llegan pensamientos y queremos decirlos en el momento y solemos interrumpir, y eso parece ser a veces sumamente grosero, porque interrumpimos mucho por esta parte de la impulsividad, que no es lo mismo que la hiperactividad, y eso sí lo tienen a veces mucho las mujeres. Entonces tú estás contando algo y a mí me viene esta historia de, yo pasé por algo similar y no puedo esperar mi turno para contar la historia porque se me va a olvidar mi propia historia. Entonces te interrumpo. Y eso también puede parecer como una falta de cortesía, una manera de ser rudo o grosero. Oye, ¿cómo fue tu infancia? O sea, pensando en, híjole, no hacía las tareas, me quedaba viendo la ventana y de pronto era como, ¿ya pasó esto? ¿En qué momento? ¿A dónde vamos? ¿Quién dijo que era música o deportes? ¿No? Así claro, lo puedo imaginar. Bueno, reprobada. Cuéntame, reprobada. Todo el tiempo olvidaba las tareas, los cuadernos. Era una ansiedad y un estrés, porque eso también siempre va, o casi siempre va al lado del TDA, porque no cumples las fechas, no entregas las cosas. Luego es el cumpleaños de una amiga y se te olvida felicitarla, porque se te olvida el de tu amiga y el de todas. En las relaciones personales también es rudo llevarlo. Regrésate un poquito a la infancia, porque ya nos irás contando y veremos por qué es que le estoy un poco regresando a la infancia. ¿Cuándo se dan cuenta? ¿Cuándo tienes un diagnóstico? ¿Qué pasa que llega a ese lugar en el de, ok, reprobada siempre? ¿Qué otros problemas académicos quizá o relacionales quizá ocurrieron que dijeron, híjole, allá y entonces que era más complejo todavía pensar en mi hijo, mi hija tiene algo? Uh-huh. ¿Qué pasó que se dieron cuenta? Yo tuve que trabajar el doble o el triple que cualquier persona que le dice neurotípica, ¿no? Porque nosotros los TDA somos neurodivergentes. Tiene que hacerlo. Trabajamos el doble, nos esforzamos el doble o el triple para sacar lo que alguien lo hace tan fácil. Nosotros se nos complica mucho por la administración de tiempo. Sin embargo, yo sí quería estudiar lo que quería estudiar. Me enfoqué muchísimo, que esa es otra cosa que también tenemos, que se llama hiperfoco. Cuando algo nos gusta, nos gusta. Y logramos concentrarnos al 100. Está increíble, pero está increíble esto que dices, porque yo he escuchado a gente decir, no tiene TDA, porque cuando algo le gusta, sí se enfoca. Y en el TDA no se puede enfocar en nada. No necesariamente. Es TDA, no somos tontos. Es correcto. Y por eso te lo pregunto y lo saco, porque creo que en esta versión donde yo admiro, a ver, ¿tú qué opinas? La mirada de los padres, sobre todo cuando son los que tienen que tomar la decisión por un niño, decir, aquí hay algo que no está bien. Uh-huh. Porque es tan fácil justificar y además cuando nosotros decimos que algo en los niños no está bien, de alguna manera nos vemos juzgados y embarrados, ¿no? En nuestro propio rol de padre de, híjole, no lo acompañé bien, no lo he guiado bien, no lo tengo bien educado, no le he puesto límites. O sea, hay tantas cosas alrededor que nos hacen, no sé si justificar o tratar de poner abajo de la alfombra, ¿no? Algún padecimiento, algún trastorno, porque habla, no necesariamente, pero para el padre, para la madre habla de cómo hemos venido ejecutando nuestro rol, ¿no? Entonces empezamos a encontrar estas pequeñas cosas donde no tiene TDA, porque los que tienen TDA son súper groseros, ella no es grosera. Son súper tontos, que no es cierto, ella no es tonta. No se enfocan en nada, no, si ya sé lo que le gusta, se enfoca. Lo que pasa es que es distraída. Uh-huh. Y creo que ahí hay un punto bien importante, creo que hay, y por favor ayúdame, muchísima ignorancia alrededor de estas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces tú sí te enfocabas. Sí, me enfocaba en lo que me gustaba, como bien dices. Eso me encantaba y me ayudó a salir y a ponerme metas, lo cual fue muy complicado. ¿Qué me hizo darme cuenta? A pesar de que estudié la carrera que estudié en esa época, todavía no se hablaba tan detalladamente y tan específicamente lo que era el TDA. A mí, claro que me llegó a sonar, pero
lo mismo que dices tú, no, pero yo sí me enfoco, no. Pero Y yo lo no soy haces a un lado. obsesiva. No, pero... Exacto. Ajá. ¿Qué pasa? Que, bueno, me convierto en mamá. No, regrésate. Regrésate al diagnóstico. ¿En qué momento? Cuando llevo a mis hijos. Es hasta ese momento que tú Es hasta haces todo ese el momento. análisis. Claro, por Ok. supuesto. A mí ya me sonaba. O Pero sea, tus yo un papás diagnóstico. se sortearon a esta niña que de pronto volteaba a la ventana y a esta niña que de pronto los oía bla, 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 bla. A esa se la sortearon volteando para todos lugares, pensando Así que es. quizá es rara, usando un poco la palabra que tú decías, Sí, ¿no? De sí, sí, pronto yo me sí. sentía rara, pero bueno, cada niño es diferente y así la sortearon. Así es. Hasta que tú te vuelves mamá. Así Regrésate un es. poco, hablemos un poco del manejo emocional. Mm, ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue Diana siendo adolescente? ¿Cómo, no? Porque complicado. también hay un tema de emoción. ¿Qué pasó en todo ese proceso hasta que fuiste adulta, hasta que tus hijos? Cuéntanos un poco, porque Claro. también nunca es tarde para encontrar, más allá que una etiqueta de un diagnóstico, pues la gente dice, son etiquetas, no, tiene que ver con el tratamiento. Exacto. Nunca es tarde. ¿Cómo fue ese andar y cómo fue esta vida en esas diferentes etapas? Eso que acabas de mencionar es sumamente importante, porque mientras antes se detecta, de una mejor manera se puede ir llevando. Y de hecho, cuando se empieza a tratar desde niños, para cuando llegan a la etapa de adultos, puede en verdad estar sumamente manejable. Incluso el medicamento ya no lo pueden llevar hasta, lo pueden empezar a llevar desde niños y para adultos ya no necesitarlo en algunos casos. Ok, Pero cuando se detecta ya más grande es mucho más complicado, como todo. Esta parte emocional que tú comentas, bueno, pues imagínate. cuéntanos. De adolescente, métele la hormona, ¿no? Métele la búsqueda de límites, la rebeldía, eh, um, etc. Claro, y la impulsividad. ¿Cómo te fue? El TDA tiene un problema con la impulsividad. Entonces, gracias a Dios no fue mi caso, pero sí llegué a coquetear con eso. El tema, por ejemplo, del alcohol. El tema de la comida. La dopamina que produce, que no falta que nosotros produzcamos, la buscamos a través de las emociones fuertes. Entonces, ¿qué pasa? De A ver, otra repente, vez, eso está interesantísimo. sí, La dopamina, como no la necesitas producir más, entonces la buscas afuera. así es, tenemos un Wow. déficit de dopamina. Químicamente eso es lo que hay. Químicamente, eso es lo que pasa. No De lo ahí sabía, me radica. encanta. Claro. Entonces, tú tienes tu cantidad, una persona neurotípica produce su propia dopamina, pero nosotros no. Entonces, estas emociones intensas las empezamos a buscar sin saber. Y luego, aparte de eso, le sumas falta de control o impulsividad. Entonces, yo ya no quiero una cerveza, quiero dos, quiero tres, y no me doy cuenta, porque tomo. Y luego, aparte, me pongo nerviosa como cualquier otro adolescente y tomo más o manejo a alta velocidad, que eso pasa mucho. De hecho, Conductas de riesgo, muchas hay un conductas de estudio riesgo. importantísimo ahorita, padrísimo, que están haciendo en Estados Unidos, donde descubrieron que un alto porcentaje de adolescentes que tienen accidentes automovilísticos son TDA, Wow. porque no controlan el impulso. Vaya, no hasta controlan- determinar como papá si no está controlado, si le das un coche o no. ¿No? Si se lo prestas o no y bajo qué condiciones. Sí, claro, y que él entienda. Si a mí hubieran llegado y me hubieran dicho, a ver, lo que yo estoy haciendo ahora con mis hijos, tu personalidad es tal, pero también tienes esta cuestión de déficit de dopamina, que no pasa nada, somos neurodivergentes, también eso nos trae cosas increíbles, pero tienes que estar enfocado, tienes que hacer rutinas, tienes que aprender a administrar tus tiempos, tienes que entender que puedes llegar a ser sumamente impulsivo, tienes que aprender a ser flexible, tienes que aprender que el otro también te percibe de una manera y hay veces que tienes que detenerte a explicar. Oye, disculpa, mi mundo y mi forma de percibir las cosas no son así. En mi caso no es así, pero hay personas que son sumamente sensibles a las cuestiones como las etiquetas, la ropa, los colores. Mi hijo el grande es así. Todos los estímulos lo llegan a bombardear demasiado, ¿no? Y emocionalmente es mucho más voluble que el chico, porque el chico también, ¿verdad? Es increíble. Esa es otra. Me decías mis papás, ¿cómo lidiaron? Bueno, mi mamá también tenía TDA. Entonces, es una Wow, cosa, tu mamá ¿qué te tenía puedo TDA, decir? Increíble. tú tenías TDA, tu mamá obvio no sabía. ¿Ahora lo sabe o es tú y tus conclusiones? Lo sabe porque no hay manera de evitarlo. Ok. Yo Tu siempre mamá cuando TDA, crecía le decía, tú ¿cómo no me TDA. dejaste en el súper abandonada alguna vez? Claro. Claro, Y ahora tus hijos. se hereda. Normalmente cuando hay un TDA en la familia, es muy probable que alguno de los dos padres tengan TDA o el Ok. abuelo. Es altamente Ok. heredable. Ok. Entonces es psicoeducación,
¿sabes? Híjole, vuélvelo a decir porque está increíble. Es psicoeducación y me encanta que lo digas porque creo que justamente de esto va, ¿no? De esto va a hablar de estos temas, como tener la posibilidad de encontrar información y escuchar información confiable, que dé orientación, que dé inspiración y que quite un poco de miedo también, ¿sabes? Claro. Porque a veces es, no, otra vez, esconde eso, no digas eso, lo vas a poner una complicación. Si la gente sabe que tiene eso, la gente va a tener un poco de rechazo. Es moda, no, hombre, todo el mundo tiene y nadie tiene. Y hay huecos de información súper poderosos. Entonces, me parece que esto es súper valioso. Entonces, tienes una adolescencia, adultez joven luchando entre esta energía del impulso. Así es. Y la inmediatez, porque la dopamina nos exige inmediatez. Nos exige inmediatez. Los adolescentes de ahora, mis hijos lo tienen mucho más complicada que yo, porque los celulares son trampas mortales. Todo el tiempo nos dan dopamina. Los videojuegos, todo el tiempo nos dan dopamina. Entonces también el TDA suele engancharse a cosas que le dan dopamina. Sí, les toca más complicado ahora que a mí. Okay. Pero hay más educación ahora. Déjame regresarme. ¿Qué hiciste en este momento donde, siendo esta adolescente, entre el impulso, la hormona, déjame ponerle, las conductas de riesgo, la búsqueda de esta dopamina, el desconocimiento de que había algo que tenías que cuidar de una manera en particular? Cuéntame, ¿cómo fue que sí te acomodaste? ¿O en dónde te me perdiste y resurgiste? ¿Cómo fue? Nunca me perdí. Venga. Creo que siempre tuve claro mi objetivo, ¿no? Querer estudiar, querer ser profesionista, querer ser mamá. Evidentemente tuve un primer matrimonio donde, y también ese es otro dato importante, las personas con TDA tienden a tener divorcios, por ejemplo, o problemas en sus relaciones con pareja. Porque imagínate tener a un TDA de pareja que no sabe qué es un TDA. ¿No? Tengo una de mis mejores amigas, me dice, es que es irreal, o sea, para salir de la casa tardó horas, porque o ya perdió las llaves, pero el papel que imprimí no lo imprimió, o ve algo que se quedó abierto y lo quiere cerrar en ese momento. Entonces causa muchísimas fricciones. O al revés, o va demasiado a prisa y los demás no van a ese ritmo. Exacto. O todo el tiempo está interrumpiendo, o no tiene como esta paciencia como para poder leer al otro, porque está como tan en su mundo que no logra ver al otro. Entonces también tiene problemas a niveles de pareja. En mi caso no fue tanto por eso, pero no perdí el objetivo de lo que sí quería, ¿no? Entonces eso fue ¿Qué sí querías? Dijiste estudiar, pero ¿qué querías estudiar? ¿Sabías? Sí, sabía, okay, siempre lo supe. Pero eso fue bendición, ¿no? Eso ya lo tenía, gracias a Dios, tuve la fortuna de siempre saber lo que me gustaba y me apasionaba. Entonces, creo que eso fue algo que me ayudó muchísimo a no perderme en el camino, porque muchas personas desertan, ¿no? Entre esta parte, antes eran los niños de tontos, los rebeldes, los flojos, los que caían precisamente en adicciones, en conductas de riesgo. No había este ojo clínico que puede decir, a ver, ¿qué está pasando realmente aquí con estos niños? ¿Qué está pasando realmente con estos adolescentes más allá de lo que están haciendo? ¿Quién está dentro de esas acciones, no? Sí, ¿y sabes qué pensaba? Pensaba que justamente, yo también soy psicóloga, y siempre dicen que los psicólogos lo que tenemos es que trabajar cosas propias, lo cual es clarísimo y cierto, ¿no? De pronto, no es cierto. Sí es cierto, sí lo queremos y sí. Pero qué padre, porque para ti, claramente, como decías, desde muy chiquita sabías que algo era diferente y quizá elegir esta profesión, ¿no? Te llevó también a poder informarte para acompañar tu propio camino sin saber que eso es lo que estabas buscando, y eso te pudo dar esta contención de la cual hablas. Así es. Y entonces te vuelves mamá. Bueno, tienes ese divorcio y luego otra relación de pareja. Mis dos chiquitos son de mi relación anterior. ¿De esa del divorcio? Sí. Okay. Y afortunadamente también fue un divorcio que con todo y todo logramos transitar de una manera, ¿no? Digamos que para ellos armoniosa. Pero yo detectaba que algo pasaba, sobre todo con el grande. Y algo no me cuadraba. Háblame de la edad del grande cuando te diste cuenta. Como a los 3 años yo veía que, muy diferente al TDA que por ejemplo tengo yo, yo veía que era sumamente voluble emocionalmente. Me llamaba mucho la atención, no entendía yo por qué. Ponme un ejemplo. Cualquier cosa que lo estimulara de más, lo ponía sumamente irritable. Sumamente irritable. Y de repente bajaba y ya estaba bien. Empecé a Pónmelo notar, en un hecho. Ponme un ejemplo. O sea, yo lo entiendo, pero
Pero, una vez me hizo un mega berrinche Ok. a mí y a su papá. Estamos en Costa Rica. Y pero un mega berrinche, o sea, ya algo anormal. Que dijimos, bueno, ¿qué le pasa a los dos? O sea, no entendimos. Y te lo cuento este caso justamente porque hace poquito hablándolo con él, ahorita tiene el 13, eso pasó cuando él tenía como unos 5 por ahí. Le dije, ¿no te acuerdas de una vez que estábamos en Costa Rica y fuimos a un restaurante? Porque fue un berrinche inolvidable, o sea, yo creo que jamás se nos va a olvidar. Y me dice, sí, sí, claro que me acuerdo. Me dice, y es que el lugar olía muy raro. No soporté el olor, pero no El podía olor. decirles que olía muy raro, ¿no? Esto también tiene relación con otras cuestiones. Era muy sensible, es Paz también seguramente, que es personas altamente sensibles. ¿Por qué? Porque no somos solo una cosa, somos muchas. El TDA es un abanico de colores, así como también los autistas es todo un Correcto. espectro, así como también ningún síndrome de Down es un síndrome de Down único, así como tú, Adriana, eres única, así como yo, Diana, soy única. Ningún TDA es igual al otro y cada vez se demuestra que también hay diferentes tipos y que en la parte emocional, la falta de regulación de los estímulos emocionales, también se conecta con el TDA porque no sabemos cómo gestionarlo. No, y además los altamente sensibles y con esta energía propia del Exacto. TDA es una combinación, correcto. Es un cohete, Combinación de cohete, un claro. cohete explosivo. Entonces Claro. ahora cálmalo, ¿no? Y luego más tarde igual Y ahí lo fue el mismo. punto donde dijiste, esto Sí. ya no me suena. Ahí fue tu punto Sí. de quiebre. Sí, 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 empecé a llevarlo con... También fue prematuro, tuvo muchas otras cosas, entonces ha tenido su camino. Pero cuando tú pensaste es TDA, ¿fue ahí? Había otro tema, A no ver. dormía, Ok. no dormía. Era un niño sumamente hiperactivo y no dormía. Le podían dar a las 3 de la mañana y me seguía brincando en la cabeza, literal. Entonces ahí fue la primera vez que fuimos al neurólogo, pero no me lo detectó, porque como había sido prematuro, también pensamos que iba por allá. Alguna inmadurez o algo de momento. Exactamente, exactamente. Ya más grande sí notaba que no se puede concentrar, no puede hacer las tareas, no podía, simplemente no podía. Y yo sabía que es un niño inteligente, porque lo notaba, pero el sentarse y dejarse de mover, siempre están en un continuo movimiento, como si tuvieran un cohete dentro o un Que además es frase de motorcito. mamá, ¿no? Sí. Traes un cohete. Ajá. Ujú. Y una vez dije, ok, a ver qué pasa si en vez de sentarte en una silla te pongo una pelota de esas de pilates. Y noté que se pudo concentrar mucho más al instante, moviéndose. Y dije, esto sí ya va por otro ladito. Que eso lo sabías porque habías estudiado psicología Exacto. y habías empezado a identificar algunas cosas. Exacto. ¿Todavía no en ti? ¿O Todavía ya en no. ti? A mí yo sospechaba, pero realmente estaba más ocupada con los de fuera, ¿no? Como que lo mío yo ya lo había aprendido a gestionar, a entender y agarrar mis mañas y mis hábitos propios, porque es lo que finalmente hacemos. En los de adultos siempre acabamos gestionando unas cosas por otras, ¿no? Sí. Pero ahí fue cuando dije, no, tengo que buscar esta ayuda, porque en efecto no se puede concentrar. Y fui por primera vez con un psiquiatra. Ya no con el neurólogo. No, ya no. Porque el neurólogo, ¿qué dijo? Lo de prematuro Más y bien algo fue así. lo de prematurez y nos fuimos como por ese diagnóstico, que Ok. también tenía, porque no deja de ser un tipo de inmadurez, ¿no? Pero dije, no, aquí sí íbamos con expertos. Y también en el otro chiquito yo había notado ya ciertas cosas. ¿Cuánto tiempo de se otra llevan tus manera, hijos? 3 años. Ok, claro, tú tenías ya 7 y este ya tenía, ¿qué? Ya estoy con las cuentas. No, 4, ya te sí, dabas sí. cuenta que algo también Algo estaba ahí también, de jalando. otra manera muy diferente, ¿no? Este era un niño mucho emocionalmente al revés, súper lindo, súper tranquilo, pero también se le olvidaban las cosas, ubicarse en espacios era diferente era difícil A ver, para él. explícame eso. Sí, de repente, y pasa mucho, ¿no? Él ya lo maduró, pero si de repente llegaba a un cuarto y de chiquito ya no se acordaba de cómo salir. Yo de repente dije, wow, wow, wow. Hasta llegué a pensar, bueno, quizás este es un tipo de epilepsia, lo llevé al neurólogo a otro. Bueno, mi camino ha sido extensísimo para acabar dando con el diagnóstico de que ambos tenían TDA, diferentes tipos de TDA. Pero otra vez quisiera rescatar como la importancia de tu mirada, ¿sabes? Para no esconder algo. Ay, no, no tiene nada. Es que, ya ves cómo son los niños. Se acaba de dormir. Es que tiene sueño. Acaba de despertar. Todavía está amodorrado. Es que esas cosas podemos hacer como padres. Es ¿Sí que o no? aceptar ese tipo de realidades nos confronta con nuestras debilidades y con nuestros propios miedos. Pero de alguna u otra manera el amor a nuestros hijos tiene que ayudarnos a ver claramente, quitando nuestros miedos y nuestras resistencias, lo que en verdad está pasando afuera. Porque si no, quien lo paga son ellos. Y me suena, fíjate, a ver qué opinas tú, pero como hasta si encontrar el diagnóstico de ellos fue una posibilidad para poder encontrar el propio.
Por supuesto. Yo no salí con 2 diagnósticos, esa vez salí con 3. Salí con 3 recetas médicas. Cuéntanos cómo llegó ese momento. O sea, tú notaste que el chiquito se nos perdía en ese espacio, que el grande necesitaba movimiento y entonces llegas con un psiquiatra para los dos al mismo tiempo, primero para uno, luego para el otro. ¿Cómo fue? Fui con psiquiatra y fui con neurólogo al mismo tiempo. Y ambos acordaron lo mismo, que yo eso también a mí me dio mucha tranquilidad, porque exacto, como cualquier padre quiero estar segura, ¿no? Que no es un mal diagnóstico o que no es una cuestión, como dices tú, de moda, ¿no? Todavía no recibía ninguna queja de ningún maestro de que se portaran mal. En el caso del chico, sí. Por ejemplo, hablaba demasiado. Hablaba demasiado. Y claro que yo sentí la pedrada y dije, como su mamá. Como su mamá antes de que aprendiera a modularse, antes de que entendiera que eso es una parte del TDA, ¿no? Y habla, y sí, es que sí, pobrecito no se calla, ¿no? O sea, no hay un botón de off, porque también es esta parte de la impulsividad. O de repente veía que otros niños se formaban y un niño hacía algo malo. Oye, dime una cosa, ¿esa es una de las características también? ¿Tiene que ver con este acelere? Así es. ¿Y la velocidad? La velocidad y la cantidad. Ok. Es estar hablando mucho y constantemente, interrumpir a la otra persona. Y a veces ni siquiera es tanto por interrumpirla tal cual, es porque si yo no te interrumpo y te digo lo que tengo que decir, seguramente se me va a olvidar al rato. Sí. Prefiero interrumpir y decirlo que se me olvide, o de plano no puedo tolerar el no tener este tipo de verborrea, ¿sabes? Sacarlo. Porque sí, es la impulsividad, es la falta de control de impulsos. Oye, entonces tú vas con tus niños al neurólogo y al paidopsiquiatra al mismo tiempo. A ver qué onda, porque de verdad, en tu bendita conciencia, de verdad, pudiste darte cuenta que algo no estaba como fluyendo de manera naturalita. ¿Y qué te dicen? Y en la desesperación, deja que te interrumpa un poquito antes de llegar a eso, porque imagínate el caos familiar. Yo sin saberlo, te da. Mis hijos, te da. Imagínate lo que era tener una rutina diaria, que ahorita voy un poquito más a eso, pero yo notaba que era un caos y estaba causando muchísima fricción entre nosotros. Entonces dije, esto ya no puede continuar así. Esto ya no es normal. Yo veía a los otros niños y tranquilos, pacíficos, se dormían todos a la misma hora, ¿sabes? Y yo nunca lograba que se durmieran, que descansaran a la misma hora. El chico sí, porque ese no tenía tanto rollo con el pelo grande, no. Entonces, bueno, llego con los 2 especialistas y los 2 concluyen con eso. Y no se me va a olvidar mucho que el neurólogo me dijo, oiga señora, pero seguro usted también es, ¿no? Así fue la pregunta directa al neurólogo. Yo también le conté como muy puntualmente todo lo que había observado y le comenté que también era terapeuta. Por favor? Y le dije, pues yo creo que sí. Yo estoy casi segura que sí. ¿Y sí? A ver. Sí, claro. ¿Pero sí lo habías pensado? Claro que ya lo había pensado, sí, por supuesto. Okay. Le dije, es más, de hecho, estoy pensando en ese momento. Le dije, estoy pensando si tengo el boleto de estacionamiento o no, porque creo que se me cayó en el camino. Pues que en la bolsa y en efecto no lo tenía, ¿no? Entonces con eso confirmamos que evidentemente yo era TDA. No, mentira. A lo que voy, sí, ya lo sabía. Y empezó como a hacerme más preguntas de diagnóstico, que es casi como se diagnostica. Y su respuesta fue, la verdad, la felicito señora, yo no sé cómo terminó una carrera, porque el nivel de TDA que se maneja está bueno. Ok, o sea, sí estabas en las grandes ligas del TDA. Sí, estaba en las grandes ligas del TDA. Oye, ¿qué hacía tu mamá? ¿Cuántos hermanos tienes? Somos 2, bueno, 2 y yo. Yo soy la mayor. Ok, ¿y cómo fue esa gestión? Déjame regresarme allá, porque hoy se repetía un poco el patrón. ¿Cómo fue esta gestión de tu mamá contigo, con ese TDA intenso, como dices? En mi caso, tuve que crecer muy rápido. Intentar hacerme lo más responsable de mí. Como te comento, mi mamá también tenía TDA. Entonces, sí, por eso. Era una fiesta eso. Cada quien hacía lo que podía y manejaba las pelotas de la mejor manera en que le daba para el circo. Entonces tuve que hacerme yo muy responsable de mí, de mis calificaciones malas, todas, ¿no? A pesar de que siempre habían los 9, en los 10, en lo que pero sí en me eso gustaba. Que sí te gustaba. Exacto, pero fuera de eso no. Y tener que hacerme muy responsable también por cuestiones familiares que pasaron. Tuve que crecer muy rápido, tuve que madurar muy rápido, tuve que trabajar muy rápido. En los trabajos era muy curioso, ¿no? Porque imagínate, ¿no? De repente me decía, pero es que ¿cómo olvidas esto? Y yo, no lo sé, pero sí lo noto, olvido las cosas. Y ahí es cuando empiezas a tener herramientas, desarrollas herramientas para poder lidiar con el TDA. ¿Qué herramienta desarrollaste en aquel entonces? Digo, ahorita yo lo veo, ¿no? Muy claro, son cognitivas y conductuales, sí. Pero, por ejemplo, yo con mis hijos los educo, que esa es otra parte, además del medicamento, ¿no?
pero es, ok, todas las noches se hace la maleta y todas las noches se dejan las mochilas en la puerta para que no se olvide nada. Porque si no, con la prisa, el estrés, olvidamos las cosas. Y luego... Sí, y ninguno de los tres se va a acordar. Claro, exactamente. Se van a ir. Dejamos un niño o dejamos a mamá. Exactamente. Okay. Y obviamente lo típico, ¿no? La ropa antes de dormir. Nos cuesta muchísimo generar hábitos, no es como los neurotípicos. Entonces, hacer rutinas es una batalla, que esa es otra, ¿no? Yo creo que las mamás que puedan observar que a sus chiquitos les cuesta mucho implementar estructuras, órdenes, que tienen que repetir 50 veces lo mismo. Ya sé que muchos niños pasan por eso, pero que digan, no, aquí algo está raro, porque yo noto que el niño sí quiere obedecer, pero se le olvida, se le va la onda. Y que también creo que este es un punto bien importante. Si detectan que le causa mucha angustia y ansiedad sus olvidos, ¿me explico? Porque también eso pasa mucho. O sea, ¿cómo soy tan tonto que olvido esto? ¿Cómo puede ser que se me olvidó la mochila? ¿Cómo puede ser que se me olvidó mi tarea, mis trabajos? ¿No? Y claro que entonces, por lo mismo, también generamos ansiedad. Y si no se trata esa ansiedad, luego se va hasta la depresión. Sí, claro. Sí, claro. Y ya es un combo que cada vez se pone más complicado. Por eso sí es bien importante estar con los ojos bien abiertos para entender que quizás algo más está pasando, no simplemente distracciones o no simplemente son olvidos, y también hacer este chequeo honesto con nosotros como papás, intentar un poquito dejar, ¿no? Esta parte de nuestros miedos, de ser padres perfectos, porque la verdad es que nadie lo somos. Sí. Nadie lo somos ni lo vamos a hacer, pero todos estamos tratando de hacer lo mejor que se puede. Sí. Vete al diagnóstico. El paidopsiquiatra y el neurólogo te hacen ahí tu test y te dicen, ¿qué cree que sí? Así es. Y entonces me dice, ¿te quieres medicar para...? ¿El diagnóstico se hace así, sí. a través de pregunta o es algún estudio en particular? Es una pregunta como muy típica. Una entrevista. Ajá. Y hay quienes mandan, sobre todo los psiquiatras, psiquiatras mandan a hacer ciertos estudios como para determinar ciertas zonas que se estimulan, que normalmente es la parte ejecutiva, que es la parte prefrontal, y por toda esta parte de la dopamina, y se puede llegar como algo, pero realmente el diagnóstico es de entrevista. Son preguntas básicas de saber, ¿no? Y se va haciendo esta preguntas y cuestionarios. Me imagino como este flujo, ¿no? Si esto sí, entonces pase la siguiente pregunta y esta sí, y entonces sí. Así es. Así es. Y cuando hay más de 8, no hay más de 10 en cada circuito, pues bueno, se va armando. Y aparte, cuando uno se lo explica, sobre todo a un niño o un adulto, y le hace sentido, también esa es otra, es una liberación. Sí. Uno dice, bueno, no es que no soy tonto, o no soy flojo. No, es que tengo esto que me impide. Porque también otro aspecto muy, muy importante, hay veces que nos causa este letargo, sobre todo en la adolescencia se confunde mucho. De párate, ya es tu cuarto, párate, ya es tus cosas, párate, ya es tu tarea, limpia tus, ¿no? Y es como, ahorita me voy a parar, pero como hay este exceso de dopamina, es como, aparte de ser adolescente, es como, ay no, pero qué pesado, ¿sabes? Como no puedo pararme. Y luego viene este cortisol, que es estrés de tienes la tarea para mañana y no lo has hecho. Y luego entonces empieza una lucha a nivel neuronal fuertísima, donde lo único que acabamos sintiendo es ansiedad. Entonces nos acostumbramos, y esto está gravísimo, a que el detonante sea la ansiedad. Uf. A que nos movilice la ansiedad. Uf. Así es. Oye, déjame irme a este momento otra vez del diagnóstico. ¿Te dan el diagnóstico de los dos niños y tuyo al mismo tiempo? Sí. Ok. ¿Y con ese diagnóstico vino? La medicación. Vino la medicación, que bueno. ¿Y familiarmente? Familiarmente, como yo ya lo había, ¿no? Okay. Para mí como que no resulta tanta sorpresa, pero yo sí necesitaba un diagnóstico, por eso fui con ambos especialistas, así súper certeros, para poder llegar con el papá y decirle, ¿qué crees? ¿No? Y explicarle, porque él, como tú dices, se resistía. No puede ser, pero ¿cómo? Pero, claro, y después es que es tu culpa, evidentemente, ¿no? Porque es hereditario así, y tú eres así. Y tú y tal. Y bueno, evidentemente uno tiene que sortear eso y decir, pues a mí me vale un cacahuates. Y si esto sí, es ni lo modo. que es, exacto, esto es lo que hay. Se tiene que resolver y vámonos. No vamos a perder energía en eso, ¿no? La medicación. La medicación, pues bueno. Es una decisión fuerte. Es una decisión muy fuerte. Porque sí, en efecto, también ahorita pareciera que está de moda, ¿no? Y se diagnostica mal en muchos de los casos. Por eso yo sí recomiendo ir con personas sumamente preparadas y expertas en el caso. Lo tiene que diagnosticar un psiquiatra, psiquiatra o neurólogo, ¿no? O una psicóloga quizás, pero que esté súper especializada en el área. Yo soy psicóloga, pero te diría que a lo mejor podrías decir,
por aquí va, Ajá, exacto. pero dejémosle a cada Al quien lo que tiene especialista. que hacer. Exacto, después Sí. si quieres regresas y no, Sí. pero que sí lo diagnostique un especialista en el área. Para poderle dar esta decisión a los padres de se medica o no se medica. Hay casos que no son ¿Es tan una graves. decisión? Sí, Súper. sí es una decisión, como todo. Sin duda, sin duda. Y te voy a decir Sí. de dónde viene un poco mi pregunta, porque me parece que es una versión, corrígeme tú, donde es sí o sí, mejor no voy porque me van a decir que sí o sí lo tengo que medicar, ¿no? O no necesito, en algunos casos sí y en otros, ¿no? Claro. Y tiene que ser una decisión pensada, me imagino. Claro, y consensuada también incluso con el paciente, Ok. ¿no? Con el niño es también difícil explicarle a veces dependiendo de la edad. Pero sí, o sea, hay casos que no son tan graves y si no se quiere medicar, pudiera ser como, ok, vamos a empezar con una terapia cognitivo-conductual donde se le van a enseñar herramientas para poder generar hábitos y que estos hábitos le ayuden a su estructura de vida y ya no tenga tantos, digamos que su calidad de vida aumente, porque ese es el problema. Acabas de entrar en ya un concepto bien fuerte. Háblame de la calidad de vida en el TDA. es un infierno, es una locura. Creo que solamente un TDA entiende lo que otro TDA vive. Para empezar, bueno, por lo menos en mi caso muy particular, es como vivir con una niebla mental, con un fog, como una neblina, donde te cuesta ubicarte en tiempo, en espacio, donde a veces las emociones o son muy fuertes o muy confusas, donde simplemente organizar tu día es un caos, ¿no? Donde yo tengo que tener un calendario de pared con, ¿sabes? Grande, para ir apuntando y visualmente planear mi semana, planear mi mes, mis horarios, porque si no, entro en esta confusión, donde, por ejemplo, todas las cuestiones visoespaciales, manejar, ¿no? De, orientarme, aquí esta calle, entonces algo es como, no, es que yo no puedo manejar esto, o sea, ¿cómo? ¿En dónde? Entonces, claro que eso me genera estrés y esta ansiedad suelta este cortisol y entonces hace que menos me concentre y que pierda más la atención, entonces imagínate, la serpiente se muerde la cola y empiece esto Sí. que es un ciclo súper negativo porque el estrés no nos ayuda ni nada para concentrarnos. Y que ahora se me ocurre pensar que tú como mamá con TDA, de hijos con TDA, requiere un esfuerzo adicional. Pues digo que trabajamos el doble o el triple. Sí, Nos cuesta mucho más todo. Creo. Porque además creo que tú tienes que ser el modelo y hoy estás en este programa compartiendo, yo te lo agradezco profundamente, pero tienes que hacer este modelaje permanentemente para que ellos vean en esto hábitos y comportamientos productivos que los inspiren a regularse, ¿sí? Claro, yo en el caso, regresando un poco, pero lo voy a linkear con lo que acabas de decir, del medicamento, ¿no? Yo dije, ¿sabes qué? Lo voy a probar primero yo para ver de qué va. Pero sí sabía que mis niños también se iban a ver favorecidos. Yo en cuanto lo probé dije, wow. Fue como si ¿sabes? La gente que tiene miopía o astigmatismo me entenderá perfecto. Es como ponerte unos lentes y decir, wow, es que así se ve. ¿Cómo crees? ¿Sabes? Es ponerte unos lentes y ver otra realidad. El manejo del tiempo, el manejo emocional. Hay una cosa que también nos pasa mucho que se llama rumiación mental, ¿no? Estas ideas intrusivas, detonadas a veces por la misma ansiedad y que no las soltamos, se reducen, se silencian. Todas estas, es como tener muchas teles prendidas al mismo tiempo. ¿Qué tomabas? Concerta. Empecé con Concerta y durante un tiempo en lo que logré entender de qué trataba. Y empecé a aprender a gestionar nuevas herramientas. Y cuando las obtuve, lo dejé. Y la verdad lo dejé también porque el estómago... ¿Acompañado o lo dejaste sola? No, lo dejé sola porque, pues bueno, ya también, ¿no? Okay. Es un poco riesgoso, pero bueno. También, bueno, finalmente me dedico a esto, ¿no? Y a pesar también de que mis hijos también llegaron a esta conclusión, estos especialistas, porque yo había estudiado ya todo lo que me tenía que estudiar el TDA. Y no lo dejo de estudiar y no dejo de estar en congresos. Entonces, finalmente estoy como empapada con eso y sigo con el neurólogo de mis hijos y sigo con el padre psiquiatra de mis hijos. Entonces, finalmente, creo que por eso me tomó esta licencia, ¿no? Sí, de haberlo hecho, pero ya digamos que se hizo el camino neuronal. Entonces, yo ya sé que me tengo que parar a hacer las cosas. Yo ya sé que tengo que, por ejemplo, una señal básica de que un medicamento está funcionando es si el niño adolescente no ordena su cuarto y empieza con el medicamento y de repente el cuarto está organizado,
it's working out. Está funcionando. Wow. Porque empiezan los cambios y es inmediato. Y es un medicamento que no se acumula. Es de liberación prolongada, pero si uno se lo toma a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche ya no existe el medicamento en el sistema. Sí, puede tener consecuencias obviamente gastrointestinales. Yo también por eso dije gracias, ¿no? Porque tengo gastritis, soy muy delicada al estómago y dije voy a sopesar. No, ya no, muchas gracias. Sin embargo, cuando de repente necesito, no sé, concentrarme mucho para ciertas cuestiones, me lo tomo como un rescate, porque sé que voy a estar mucho más enfocada. Normalmente los medicamentos que es Concerta, que es Tradea, que todos estos medicamentos son estimulantes del sistema nervioso central. Que una persona neurotípica se lo toma y andan todos como maquinitas, pero con nosotros es al revés. Nos ayudan a enfocarnos, nos ayudan a estar en el momento sin esta ansiedad. Incluso la cafeína te puede regular a ti. Así es, en vez de acelerarnos, puede genera efecto contrario. Nada más que con la cafeína luego es más complicado porque puede ser que un café sí, pero ya 2 cafés no, entonces tienes que empezar a encontrar como la dosis. Sí. Y no siempre tu cuerpo está en la misma ondita, pero así es. Entonces, ¿lo probaste en ti y los niños? Y los niños fue increíble. Fue increíble. Fue yo en el momento que creo que también eso es bien importante. Las escuelas, el sistema educativo debe de estar preparado para hablar de esto. Deben de capacitarse. ¿Está? Afortunadamente en la escuela donde están mis hijos ahora, que por eso también me tardé mucho en encontrar una escuela adecuada, sí lo estaba. Entonces hablé con la psicóloga, hablé con el equipo, hablé con sus maestras. Fue excelente la recepción de información. Hablé sobre el medicamento. Obviamente la escuela lo maneja como una información confidencial porque es confidencial. Sí, por supuesto. Pero también por otra parte, yo les enseño a mis hijos que no tienen por qué tener ningún tipo de vergüenza al ser una persona TDA. Es como decir, tengo el colesterol alto, es como decir, soy diabética o tengo, ¿no? ¿Cómo por qué? Y déjame hacer una acotación que me dijo alguien una vez y me pareció brutalmente fuerte. Me dijo, a ver, ¿qué pasaría si te encuentras en la calle a tu otorrino? ¡Ay, es mi otorrino! Voy y lo saludo. Y si te encuentras a tu gastro, ¡ay, mi gastro! Y si te encuentras a tu psiquiatra, yo, Adriana, claro que lo saludaré. La gente no lo saluda. Así es. La gente dice, ay, no, mi psiquiatra, ¿no? Que no sepa, ¿no? Pues no, finalmente creo que no va para ahí, ¿no? Exacto. Sí, no hay de qué avergonzarse. De nuevo, es una educación, psicoeducación. Y déjame preguntarte. Educación emocional. ¿En qué ha cambiado tu perspectiva? Ha sido maravilloso. Para empezar, mis hijos se liberaron de muchísimas cuestiones que los estaban atorando. ¿Ellos están con medicamentos? Ajá. El chico, por ejemplo, no podía concentrarse, entonces todo lo reprobaba. Con el medicamento empezó a enfocarse más, pero también, ojo, teníamos que trabajar la disciplina, ¿no? Sí. El medicamento no es magia. Ayuda muchísimo, pero también se requiere de regular hábitos, de hacer estructuras y de trabajo personal y de decir, sí quiero estudiar y me voy a enfocar y el medicamento hace su magia. Entonces, cuando logramos hacer este cambio de estructuras, este cambio de paradigmas en cuanto a lo que necesitamos sí hacer, de estar reprobando, pasó algo que yo, no es broma, lloraba así como Magdalena. 19. Yo sabía que era un niño sumamente inteligente, lo veía atrás de todo esto, ¿sabes? Lo sabía, pero era tanto el caos que eso no podía salir. Entonces, ahora, gracias a Dios, estamos en esta etapa en la que le Pero además eso le sube autoestima también, porque entonces no soy el tonto, sino que soy capaz y puedo lograr más. Y se convierte en un círculo de aspiración y cosas maravillosas, por supuesto. Y también el cerebro va empezando a hacer estas redes neuronales que espero yo que en una época 18, 19, ya pasando la adolescencia la más crítica. ¿Tiene cuántos años ahora? Ahorita va a cumplir 14. Okay. Se le puede retirar el medicamento, pasando sobre todo la adolescencia, porque las hormonas juegan un papel muy importante. Y ya se lo podemos retirar porque ya va a tener los caminos neuronales hechos, ¿no? Y también creo que no está tan grave. Una vez se le olvidó el medicamento y tenía examen y me habla de su celular así de mamá, ¿no? En pleno pánico, es que no me tomé la pastilla y es un examen muy importante y voy con tantas buenas notas y no quiero bajar el promedio y no sé qué. Le dije, a ver, primero te calmas, ¿no? Ninguna calificación vale tanto estrés. Y le digo, 2, la pastilla no es tu inteligencia. La pastilla no te va a hacer ni más listo ni más sabio. Eso lo tienes tú. Eso eres tú, eso es tu cerebro, lo que has estudiado con esta voluntad de querer estudiar. Que facilita el enfoque, sí. Pues lástima.
así es la vida, ni modo, mijito. Tendrás doble chamba. Sacar todo tu conocimiento y enfocarte un poco más. Y no pasa nada. ¿Lo logró? Sí. Claro. Me dijo, sí, no saqué el 10, pero bueno, me fue bien. Le dije, claro, no pasa nada, ¿sabes? No pasa nada. También esta parte de gestionar las emociones, y sí es un examen y porque no nos ayuda nada el cortisol que nos ayuda. Oye, ¿y el chiquito? Y el chiquito. ¿Que tiene cuántos? Ahorita va a cumplir 11, es que los dos son del verano. Okay. Va a cumplir 11 y él también era sumamente... no podía estar quieto, no podía dejar de hablar, no podía dejar de estar en ensoñaciones, se desubicaba en todo. Ya se puede enfocar, ya se puede quedar quieto, ya no parece, ¿no? ¿Cómo se llaman? Cuetito, ya está quieto y también emocionalmente puede tomarse las cosas un poco más tranquilas, se ha vuelto más flexible. Siempre ha sido un niño muy empático, pero ahorita tiene esta capacidad de racionalizar más todo, ¿sabes? En cuanto a entender con más tiempo, porque si no, todo el tiempo tienen prisa, todo el tiempo quieren hacer algo diferente, todo el tiempo quieren brincar de una cosa a la otra. Entonces se ha vuelto mucho más tranquilo. También sus calificaciones han subido, ha logrado establecer relaciones con amigos mucho más fácilmente. Ahí vamos, ¿no? Oye, ¿y qué es lo más difícil de lidiar o de gestionar? Entender que sí, durante por lo menos unos años importantes, se requiere de más paciencia, se requiere de más estructura, se requiere de más esfuerzo para poder tener hábitos, para poder tener lo que a otros niños igual y se les facilita, a nosotros nos va a costar más. Pero yo creo que si sabemos hacia dónde vamos, de nuevo, es fácil llegar, porque sabemos qué es lo que queremos y que esto es una fase. Y que ya sea con el medicamento y tratamiento o con el tratamiento, si realmente no le quieren tal medicamento, también se ha demostrado que a base de omegas, que a base de ciertos suplementos, puede ayudarse también. Sí, hay medicina alternativa también, ¿no? Hay medicina como alternativa, sobre todo los omegas. Han ayudado muchísimo, como esta retención de memoria, el magnesio, el hierro, que también se complementa, ¿no? Y sobre todo en casos leves, porque no todo el mundo tiene el mismo nivel de TDA. Y un poco lo que decías, no sé si la palabra correcta sea espectro, pero hay variantes amplias, pues no es todo mundo tiene TDA con estas características en particular. Sí. Y lo que también más puede llegar a ser un problema es olvidamos que eso se puede relacionar directamente con otras comorbilidades, como la ansiedad. Imagínate la autoestima de un niño que no entiende nada. Pues entonces ya siente el menso, que es lo que estaba pasando ya con mi hijo el chiquito. Yo estaba sumamente preocupada por su autoestima, porque él ya crecía y se empezaba a dar cuenta. Se está dando cuenta que él no estaba dando. Ojo, ¿cómo te diste cuenta tú? Exactamente. Entonces dije, yo no puedo evitar, no voy a permitir que esto pase. Eso fue lo que te moviliza también, decir, o sí encuentro una respuesta. Entonces, justamente pasa un poco. Sí, les ahorra un tiempo de dolor también. Claro, y de confusión en la que se pueden perder, en la que en efecto se pueden perder, porque como les decía, los hombres precisamente tienen más cuestión de hiperactividad que las mujeres, ¿no? Y eso los puede llevar a conductas más de riesgo. Entonces dije, no, sí o sí, y pues bueno, ¿no? Trazar estos como objetivos claros y hacerles entender a ellos de qué se trata. Una cosa soy yo y otra cosa es el TDA. Yo tengo TDA, pero yo no soy TDA. Me encanta que lo digas. No eres TDA y no eres el TDA. Somos mucho más que eso. Por supuesto. Es una visión muy reduccionista, ¿no? Es una parte de nuestra estructura de personalidad, ¿no? Que también tiene sus cosas maravillosas. Y así ya era mi siguiente pregunta. ¿Qué bueno tiene el TDA? Y a ver, no quiero decir bueno en ese concepto porque no está padre que tengas un trastorno, pues, ¿no? Pero que es ok, pero mira, el TDA me ha permitido... Pues mira, más que el trastorno en sí es un déficit, ¿no? Literal es un déficit de dopamina, nos hace falta un poquito más de esto, pero al mismo tiempo nos hace unas personas súper creativas. Eso creo. Bueno, o sea, piensa fuera de la caja, pero ¿cuál caja? No la vemos. ¿Dónde está la caja? Sí, porque ya estamos allá, ya estamos acá, ya estamos allá. Cuando algo nos gusta, exacto, nos hiperenfocamos, ¿no? O sea, nos clavamos y nos apasionamos y no hay nada y empezamos a investigar, pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene el otro? Y nos damos con todo. Dime, por eso sé tanto. Es real, sí, claro. No, es real. Sí, es cierto, es cierto. En la búsqueda de querer entender esto, estás metida hasta el fondo. Y me apasiona, ¿no? Me apasiona mi carrera, pero bueno. Y además también creo que es algo que nos define a la mayoría. Somos sumamente sensibles y muy empáticos, ¿sabes? Cuando estamos como ya
más alineaditos, logramos poder leer más a las otras personas. Sí. Podemos llegar a entender de qué va, como que desarrollamos otro lado muy Es que estás fuera de sensitivo. esa caja, Exactamente. Entonces, ¿no? Transformas la hay otros rigidez en colores. flexibilidad. Exactamente, hay otros colores, hay otros matices, vivimos la vida de otra manera, somos mucho más intensos a veces, mucho más emocionales. Entonces, simplemente a veces nada más hay que aprender cómo modularlo, ¿no? Cómo a saberle cuándo bajarle un poquito o subirle un poquito o dejarlo que se atenúe un poco, pero sí, claro que tiene sus cosas hermosas. Oye, y de esas cosas hermosas, ¿o no? ¿Cuál es la lección más fuerte? Y Buena ojo, más pregunta. fuerte no le estoy poniendo necesariamente en más dolorosa o más feliz. ¿Cuál es la lección más fuerte? Fíjate de esta historia. Ujú, Tu mamá, tú, tus hijos. ujú, Sin tratamiento, medio tratamiento, con tratamiento. ujú. ¿Sabes? No sabía, medio sabía, ya sabemos. ¿Cuál es la lección más fuerte? Pues yo creo que la lección más fuerte o más importante, Ajá. ¿no? Ha sido que me ha permitido echarme este gran clavado en mi interior, ¿no? Como te decía, ok, no somos TDA, tenemos, ¿no? Pero es mucho más que eso. Y digamos que ese caminito hacia mi interior hizo que descubriera realmente 1000 cosas más de quién soy. Y no solo de mí, de mis hijos, ¿no? Acercarme mucho más a ellos, entender qué los hace tan diferentes y por qué son tan diferentes y cómo cada uno gestiona sus miedos, sus alegrías, sus frustraciones y cómo yo también gestiono sus miedos, sus frustraciones con las mías y cómo Qué vamos lindo. aprendiendo en el camino Qué lindo. los tres, ¿sabes? ¿Cómo vivimos en una caja, en un sin caja? ¿No? Claro, ¿Cómo claro, vivir y en un esta sin caja? sensibilidad, clavado hacia adentro y ahora también con mi actual esposo, cómo no volver a adentrarme en mi interior, como que abrió una puerta de, hola, miren, todos podemos entrar hacia esto enorme, tan profundo que somos, y es tan fácil a veces tener la llave y agarrar la puerta y decir, ¿entramos? Pues va, entramos. Entonces sí, yo creo que es lo más importante que aprender. Querida, dime, ¿qué has hecho para mantener este ánimo, esta esperanza y esta fuerza? ¿Qué le dirías a los demás? Hagan esto para mantenerse con esta energía, porque es una energía bien Claro, linda. pues yo creo que cuando me invitaste, te lo agradezco mucho, fue lo primero que pensé. Dije, Dios, que de algo valga la pena todo lo que he recorrido, ¿no? Tantos doctores, tanta información, tanto estudio, porque me encantaría que se pudiera aligerar la carga, ¿no? De personas que andan buscando respuestas, porque en verdad es horrible la angustia, la desesperación, como te decía, muchas veces los papás también tenemos, entonces es como, ¿por qué cuesta tanto trabajo? ¿Sabes? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo educar? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo enseñarles? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo aprender? Entonces, me parece que esta energía de que de algo sirva, ¿no? De precisamente hacerles esta conciencia de no están solos, a varios nos pasa, y no es algo por lo cual avergonzarnos para nada, es parte de la diferencia que somos. Creo que es lo que me motiva y por eso me encantó tu invitación, porque dije, qué padre, de algo va a servir todo esto. Me encanta, me encanta. Y ahorita que te escuchaba pensaba, como, ¿qué has hecho para mantener? Diría, pensar que esto tiene un fin más allá del que tú alcanzas a ver, ¿no? Pues es como trascender, Correcto. ¿no? Y todos, esta energía linda donde todos venimos a lo mismo, a tratar de ser mejor personas, a tratar de estar en comunidad y de si podemos hacer algo por los demás, hacerlo, porque pues esta sociedad, la verdad, está en momentos críticos y poner siempre un granito donde todos podemos conectarnos y sentirnos más ligeros, más livianos y como con más contención y más cariñito, Me encanta. siempre es algo positivo. Por último, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a tu mamá? A mi mamá. ¿Sabes? Y digo a tu mamá pensando en que tú juegas ese rol en esa misma realidad. ¿Qué le dirías a tu mamá? Ya A tu le he mamá en esta dicho, versión mamá, ¿ya sabes? medícate, por favor. Además de medícate. Claro, pero ella no quiere, ¿sabes? Ella sí está más en su, no, yo ya soy así, tarara, tarara, tarara. Pues la verdad es que lo que le digo, yo no sé cómo nunca, la verdad, perdiste, ¿no? No nos perdiste en el súper, nos dejaste en, porque te lo juro, conozco casos de, lo dejé en la escuela y se me olvidó, ¿no? O se me olvidó darle de comer, en verdad pasa, ¿no? Entonces, pues gracias porque nada de eso en ese sentido llegó a pasar, porque sí estaba también cañón la situación. ¿Y qué le dirías a tus hijos? Ay, pues que está increíble
que están recibiendo ayuda a esta edad. Porque yo sé que para cuando tengan 18, 19 van a tener otra adolescencia, otra adultez temprana mucho más diferente que la que yo tuve. Y que incluso tú también vas a tener una forma de ser mamá diferente también. Totalmente, sí, totalmente. No, y que van a llegar a un nivel de independencia mucho más libre que el que llegué yo, ¿no? Entonces también ahí sí puedo decir, ay, check con la maternidad. En otra cosa, claro, como digo, las riegas, por supuesto, siempre. Es parte de vivir. Claro, y me reclamarán otras cosas, bueno, aquí no, por supuesto. Pero bueno. Y para eso hay terapeutas. Exactamente. Pues yo de verdad, de todo corazón, te agradezco enormemente, ¿no? Te agradecemos que seas parte de este proyecto y que Muchas verdaderamente gracias. con tu conocimiento, no solamente en lo técnico, sino en lo vivencial, te hayas dado este tiempo y este espacio para compartir, para orientar, para inspirar a otros. Muchas gracias. De verdad, mil gracias. Gracias por la invitación. Con todo amor. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado en este episodio de Nos duele que te duela. Gracias por escuchar el podcast Nos duele que te duela, en el que conversamos con personas maravillosas para conocer sus historias de salud, bienestar y prevención, con el objetivo de informarnos y encontrar inspiración a través de ellos. Los esperamos en el próximo episodio.